decirle al Señor que sea Él en esta hora. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno, tú eres fiel. Gracias por el trabajo, Señor, por todas las cosas que tienes para nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, que en esta mañana, Señor, venimos, abrimos, sabiendo que hay una semilla, Dios, y hay algo que tú vas a hablar a cada uno de nosotros. De igual manera, Señor, a veces tú planeas darle a una persona, Dios, aquella porción que necesita. Gracias te damos el día de hoy, porque venimos delante de ti, porque nos ponemos, Señor, en este lugar, siendo barro, siendo vasos, instrumento en tus manos. Tú eres quien obra, quien hace todo. Por tu amor y misericordia nos encontramos enfrente de tu pueblo, que tú compraste en la cruz del Calvario, Dios. Gracias por tus hijos, gracias por esta iglesia, por este lugar, Señor. Sé tú obrando, trabajando, haciendo lo que tengas que hacer, Señor, porque eres un Dios grande, un Dios bueno, un Dios fiel. Gracias por Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo, que seas Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, Dios, y dándonos esa semilla para nuestra vida, Dios. Estamos en tus manos, nos escondemos debajo de la cruz del Calvario. Cúbrenos, Señor, y da tu palabra. Gracias por tus hijos que ven la transmisión, Señor, a través de los medios que hoy nos prestas. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Sharabasaya. Amén, 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 amén. Gloria a su nombre. Bueno, estamos viendo los jueces y es increíble cómo Dios viene hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas acerca de los jueces que existen, que vienen. Y el juez que empezamos su historia es la historia de Jefté. Y curiosamente, Jefté es el juez número 8 y estamos viendo también en las letras hebreas el número 8 y esa letra que es la letra Het. Pero han pasado 7 jueces en donde el juez que hizo una batalla en contra de los madianitas fue Gedeón. Después se levantó un hombre llamado Abimelec, el cual quiso reinar y lo quiso hacer de manera incorrecta. Él nació de una mujer, la cual era concubina de su padre, y una vez que crece mata a todos sus hermanos, y él dice: voy a reinar en Siquén. Obviamente termina de manera incorrecta. Jotán cuenta una parábola precisamente de los árboles de Jotán, en donde le piden los árboles que ellos, alguno de ellos sea rey sobre ellos, pero ni la higuera, ni la vid, ni ¿cuál? No, es la vid, que es la uva, la higuera y la del aceite, el olivo, le dijeron que no, gracias. Y van con el escaramujo y les dice: yo voy a ser rey por ustedes. Y esto lo estoy contando porque viene en contraste con la historia de Jefté. En el capítulo 10 nosotros vemos que Dios habla de jueces y se les llama así jueces menores. Y al hablar de menores es porque de su historia los versículos que se dice de ellos son muy cortos, son muy pequeños, lo que se dice de ellos. Pero cuando vimos a los jueces Tola y al juez es Tola y Jair, gracias. Vimos estos dos jueces tipificando Tola, ese gusano, al Cristo crucificado, y Jair, que significa luz, siendo el Cristo resucitado. Y lo que estaban haciendo estos dos jueces, porque no hubo guerra, no hubo batalla con estos jueces, estaban arreglando lo que Abimelec había hecho, lo que Abimelec estaba haciendo. Y pudimos ver o podemos ver cómo Dios de momentos nos habla en su palabra del ámbito del Hijo y también nos habla del ámbito del Padre.
hermosa prédica que Dios nos dio, cómo es ese proceso entre estos jueces de pasar de un ámbito en el libro de los jueces al ámbito del hijo, a pasar al ámbito del padre en el libro de jueces. Y entonces la historia de Jefté tiene que ver con toda esa parte hermosa de una iglesia, un pueblo de jueces que van caminando, creciendo, y en donde sus elecciones y decisiones tienen que ser distintas y diferentes. Ya vimos cómo en ese tiempo de Tola y Jair, Israel tuvo paz, Israel tuvo todo en Dios con estos jueces, y este pueblo, en lugar de decir tenemos el sentir de Dios, el mover de Dios, estamos en la montaña, estamos bien económicamente, y en lugar de meterse con Dios, lo que Israel hizo fue enriquecerse, fue hacer y meterse con más dioses, porque conforme avanza el libro de los jueces, lo que vamos a ver más en Israel es el aumento de los dioses metiéndose con ellos. Aquí aprendimos cómo es que se empezaron a meter con los dioses de Sidón, con los dioses de los amonitas, de los moabitas, e incluso con los dioses de los filisteos. Y entonces viene Dios y dice, bueno, esos dioses quieres, y Dios los entrega. Entonces, cuando todo en nuestra vida nos va bien, cuando nuestra vida espiritual, emocional y espiritual va viento en popa, es el momento de almacenar aceite, porque en Dios a veces lo que viene a nuestra vida es el otro lado, el otro mover de Dios en el valle, en el lugar donde ya no está el placer, sino donde Dios nos lleva a conocer otra parte de Él, y en donde vamos y podemos estar preparados para poder enfrentar eso que viene a nuestra vida, no apagarnos, no volvernos, no sentir que Dios nos ha abandonado, porque había vírgenes sensatas, tuvieron su aceite en el momento de trabajo, lo hicieron, pero las insensatas le dicen, denos de su aceite para entrar, para tener el aceite en nuestras vidas, pero en 5 minutos no vamos a hacer lo que alguien ha trabajado a través de los años, a través de su vida espiritual, porque es lo que estaban diciendo esas vírgenes insensatas. En 5 minutos dennos aceite y hacer lo que no se hizo. Por eso en nuestro tiempo, en nuestro momento, donde estamos bien, no es tiempo de las vacaciones espirituales, sino es el tiempo de seguir acumulando el aceite, acumulando lo que Dios tiene para nuestras vidas, para nosotros poder salir adelante. El rey David decía, yo me levanto en las noches a alabarte, Dios. ¿Por qué en las noches? Porque en la prueba, en el momento difícil, él tenía el aceite para poder alabar y bendecir a Dios. Que nuestra vida pueda ser de esa manera, y tener el aceite, tener lo que hemos acumulado en nuestros momentos de bien. Ya vimos entonces el capítulo 10, cómo es que los hijos de Amón se juntan para pelear en contra de Israel, y entonces vamos al capítulo 11 a ver la historia de Jefté. Vamos a leer el versículo 1 y vamos a ver lo que la Escritura nos dice de este juez, bendito su nombre. Lo tenemos, Jueces, versículo, dice, existía entonces Jefté, galadita, hombre valiente, hijo de una ramera, al cual había engendrado Galat. Y la mujer de Galat también le había parido hijos, los cuales cuando fueron grandes, echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres bastardo. Huyendo pues Jefté a causa de sus hermanos, habitó en tierra de Tob, y juntaron con él hombres ociosos, los cuales con él salían. Entonces aquí vemos la historia de este juez, y lo que nos dice la Escritura es que su mamá
Galaad se junta con ella y es una ramera, es una mujer en la cual para nuestros tiempos, para los tiempos y en todo momento, es alguien incorrecto, pero de ahí vino Jefté. Y lo que leímos es que después Galaad se casa bien con una esposa, con una mujer, y esta mujer y estos hermanos de Jefté, cuando ellos crecen sabiendo que él era un hijo ilegítimo, dice que lo corrieron. ¿Se acuerda de Abimelec? La mamá de Abimelec, su mamá era la concubina, la esposa de Gedeón, siendo concubina. Esa mujer sí estuvo con Abimelec sí tuvo papá y mamá, Gedeón y la concubina, pero en el caso de Jefté encontramos, no se dice nada de su mamá, y también cuando lo corren sus hermanos, se queda sin papá. Entonces Jefté se queda sin mamá, se queda sin papá, pero Abimelec sí tenía papá y mamá. Los hermanos de Jefté lo corren, pero Abimelec, cuando crece el odio, obviamente por vivir apartado, porque no era un hijo legítimo de su esposa de Gedeón, que bueno, dice Gedeón tuvo muchas esposas. Entonces, él, para obtener el reinado, Abimelec mata a sus hermanos, pero Jefté lo corren y él se va. Entonces, a nuestra vida, a nuestro ser, obviamente Dios tuvo planes, hizo las cosas, pero todo está en nuestras elecciones. Gedeón, para su llamado, le apareció un ángel, le dio señales, le habló que él iba a ser el que iba a ser el que iba a vencer a los madianitas, y hay llamados así, donde hay ángeles, la voz de Dios, cosas tremendas, y alguien se para y es llamado, enviado para hacer cosas grandes en Dios. Y sé que hay el otro lado en donde dice uno, pues ni Dios me ha hablado, la vida que nos tocó, la vida donde venimos, pero Abimelec es un llamado en donde uno toma una decisión, en donde uno viene y dice, Señor, en medio de todas las circunstancias difíciles que yo pude haber tenido, en medio de todas las cosas y dificultades que pudieron haber pasado en mi vida, porque cuando suceden las cosas incorrectas y malas, ya sea que papá se fue, mamá se fue, algún caso tremendo tal vez en lo sexual, de violación, algo de pobreza que ocurre en nuestras vidas porque llega a pasar, lo que por lo regular nace, crece en nosotros es enojo, es rencor, es odio, porque crecemos y cuando viene esa crisis existencial, no teniendo a Dios, habiendo pasado mil cosas, uno se pregunta, y sí se hace uno la pregunta, ¿y qué pasó? ¿Y qué sucedió? Y por lo regular muchos tomamos o se quiere tomar el camino fácil, la salida falsa del suicidio, del enojo, o el otro lado de la venganza. Me hicieron, me voy a vengar un día. Pasó esto conmigo, van a ver, porque eso es lo que hizo Abimelec, vengarse guardando todo ese enojo, pero nosotros vemos a Jefté y él se va. Dice que los ancianos también echaron a Jefté, lo echaron de su pueblo, lo echaron de Jiquilpan. Así que él en estos versículos, él se queda huérfano, no tiene herencia, se queda pobre y también se va a otro lugar que no es su tierra y se queda extranjero. Así que el Señor nuestro Dios desea tratar con nosotros, desea tratar con nuestra vida, y la elección que nosotros hagamos va a influir en nuestro futuro y en las cosas que hagamos. Así que él se va y
Nos dice aquí la escritura que él habitó en tierra de Tob. Amén. Él habitó en tierra de Tob. Es importante las elecciones que hagamos. La palabra Tob en el hebreo es la 2897. La palabra Tob en el hebreo es la 2897. Y esta palabra significa bueno. La palabra Tob significa bueno. También significa bien, significa abundancia. La palabra Tob significa abundancia. También significa benigno. Y en esto se convirtió Jefté, haciendo elecciones correctas, haciendo elecciones buenas. Porque también Tob significa bienestar. Entonces, cuando hay algo que nos está causando en nuestra vida de un ayer, de un pasado, sea como en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en la sociedad, en el trabajo, podemos ver que no estamos en un bienestar. Cualquier cosa que desestabilice nuestra vida emocional, espiritual, económica, mueve nuestro bienestar. Pero él se fue a Tob. También Tob significa contento. Sí, el día de hoy la mayoría, el ser humano vive con esa parte del enojo. El día de hoy el enojo es algo que ha surgido de una manera tremenda en nuestra sociedad. Pero él fue a Tob, dice contento, también significa dichoso. Significa éxito. Y ser exitoso, obviamente, no solo en lo material, sino en lo espiritual, es lo más grande que puede haber en nuestras vidas. Que podamos saber que la vida que Dios planeó, porque Él la planeó, y en esa vida Dios, si la caminamos conforme a lo que Él planeó y sabemos que es Él, vamos a tener éxito. Porque el camino a donde nos está llevando Dios, como lo planeó, es llegar a la esposa, es ser su esposa, y no hay éxito que vaya a haber más grande en la eternidad que usted y yo, nuestro Dios, nos haga saber que hemos sido exitosos en llegar a la meta que Dios planeó para nosotros. Gracias, Jesús. También Tob significa abundancia. Significa abundancia, gloria a su nombre. Significa placer y significa prosperidad. Así que este Jefté, bendito su nombre, la elección, la decisión que tomó no fue un arrebato de irse, porque él se pudo haber ido a cualquier camino fácil que aún en todos los tiempos siempre ha habido, el camino de fácil, de maldad, de ser un bandolero, un forajido, hacer daño a sus hermanos, hacer daño a su familia, hacer daño a la sociedad, pero él fue y tomó de ir y hacer esto para su vida, porque todo está en las elecciones y en las cosas que nosotros decidamos hacer para nuestra vida. Sí, la vida que te tocó, la vida que pasó, la vida y las cosas que sucedieron, pero sí tenemos una elección. Y gracias porque un día encontramos aquel que vino a nuestro corazón, vino a nuestra vida, y la solución sigue siendo el Señor Jesucristo. Gloria a su nombre, porque en Él es que encontramos todo esto para nuestra vida. Y al encontrarnos a Él, Él automáticamente nos empieza a dar todo lo que nosotros necesitamos para tener en abundancia. Créale, confíe en Él, ponga su vida en Él, y la abundancia, el éxito, el placer, la prosperidad van a venir a nuestras vidas. Bendito su nombre. Gracias, Jesús. Y entonces el versículo 3 dice, se fue a tierra de Tob,
Y dice, juntáronse con él hombres ociosos, los cuales con él salían. Se juntaron hombres desamparados, hombres ociosos. Y alguien sé que aquí pudiera decir un atache, algo malo con este Jefté. Pero cuando vemos la historia de otro hombre llamado David, y cuando él se va a la cueva de Adulán, la Biblia dice que se juntaron con él hombres pobres, amargados, y nos vemos nosotros aquí la batalla que sucede. Jefté logró conseguir y juntar un gran ejército que iba con ellos. Y sí, probablemente sí se juntaron estos hombres ociosos con él, dice que con él salían, pero no encontramos en la escritura ni que los hombres de David hicieran lo malo, porque cuando Dios retrata a las personas en la Biblia haciendo lo malo, los retrata. A David puso su historia para que la conociéramos todos, que fue un adúltero. Así que cuando Dios quiere retratar y retratar que estos hombres hacían lo malo, lo hubiera puesto. Pero en realidad saber que se juntaron hombres que tenían un mismo sentir con él, que sabían que tal vez del abandono Jefté lo hablaba, y estos hombres, sé que como con David, este hombre influyó en sus vidas, los transformó en Dios para poder hacer también en estos hombres el propósito de Dios para sus vidas. Así que cada vida y cada cosa que nosotros hemos pasado en Dios tiene un plan y un propósito, porque sí podemos saber que un día podemos decir, sí fui amargado, sí fui cobarde, si fui miedoso, si fui a esto, pecador, pero ¿qué crees? Encontré una gracia divina, encontré un amor que me amó así como soy, me salvó, me levantó, me libertó, y por eso hoy soy libre, bendito su nombre. Por eso hoy tengo vida, soy diferente, tengo placer, tengo lo bueno, tengo la abundancia, tengo el éxito. Viva donde viva, en un sentido, no es solo lo económico, sino la paz que da saber que no le debemos nada a nadie, ni a mí mismo, porque estoy en paz conmigo. Me he perdonado a mi pareja, las cosas que pasaron, mis hijos, en mi pasado, mis padres, y no hay como esa hermosa paz de tener lo que podemos tener en nuestras vidas. Amén. Puede darle a aquellos que Dios ha obrado, ha trabajado, un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Santo su nombre. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Dios, gracias, gracias, gracias. Porque sé que usted puede contar historias de gente que se vuelve grande y de repente dice uno, ¿por qué se volvió así? ¿Por qué su vida es solo de reclamar, de enojo, de porque no le hicieron, no le dieron, no nos pusieron? Pero Jefté a estos hombres los transformó, los convirtió en Dios por la vida que llevaba. Bendito su nombre. Gracias, Jesús. Y sigamos leyendo, versículo 4. Dice así: y aconteció que después de días, los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, porque una vez que Israel hacía ídolos, Dios los entregaba en manos de los enemigos. Dios quitaba el cerco y venían siempre enemigos a atacar a Israel. Versículo 5, y como los hijos de Amón tenían guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron para volver a Jefté de tierra de Tob. Así que aquellos que lo habían corrido van por él. ¿Por qué? Porque volviendo a esto de tierra de Tob, vieron en qué se había convertido Jefté. Y la gente sí ve en lo que Dios nos ha transformado, nos ha convertido.
seguimos haciendo un trabajo en nosotros, pero Dios sí ve. Y usted, incluso aunque haya gente de su familia que le digan, sigues igual, hermano, yo sé que usted y yo estamos seguros de lo que Dios sí ya ha hecho en cada uno de nosotros. Gloria a su nombre. Y que la gente puede venir y puede decirnos, confío en ti. Hermoso que sus jefes, sus líderes le puedan decir, usted es encargado de esto. Es más trabajo, pero saber que la gente puede confiar en nosotros por cómo respondemos, hacemos a las cosas que toca hacer en nuestras vidas. Entonces fueron, porque si Jefté con estos malos que se juntó estuviera haciendo lo malo, los ancianos no hubieran ido. Dice el 7, y Jefté respondió a los ancianos de Galat, 6, perdón, y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro capitán para que peleemos con los hijos de Amón. Entonces los hermanos de Jefté que se quedaron ahí nunca crecieron, nunca se hicieron grandes soldados, hombres que pudieran decir vamos nosotros a defender a Galat, sino que tuvieron que ir con alguien que había crecido, con alguien que había madurado. Por eso, hermanos, la manada pequeña de Dios, y en la cual Dios va a confiar su tesoro, su reino, en la eternidad que viene, esa gente espiritualmente madura. Gente espiritualmente que sigue cambiando y sigue siendo transformada con todas las armas, Sharabasaya, que en Dios tenemos para poder hacerlo, porque conocemos, sabemos y tenemos un legado muy grande que nos dejaron para poder llegar a la meta. Bendito su nombre. Gracias, Jesús. 7 dice, y Jefté respondió a los ancianos de Galat, ¿no me habéis vosotros aborrecido y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estás en aflicción? Y no es un reclamo incorrecto, no es un reclamo malo, sino que cuando se puede platicar y podemos decir, oigan, ustedes hicieron lo incorrecto. Yo debiera de responderles no, debiera de responderles que ni vengan a mí, pero Dios y Jefté había trabajado en su vida, solamente recordando lo que había pasado. Versículo 8, y los ancianos de Galat respondieron a Jefté, por esta misma causa tornamos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y nos seas cabeza a todos los que moramos en Galat. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galat, si me volvéis para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestra cabeza? Y los ancianos de Galat respondieron a Jefté, Jehová oiga entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galat, y el pueblo lo eligió por su cabeza y príncipe, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Entonces Jefté se volvió un caudillo respetado, alguien a las cuales la gente podía ir, la gente podía asistir. Y es muy distinto y hermoso cuando en los planes de Dios, Dios te pone y la gente te pone, porque Abimelech tomó el poder temporal y carnal de manera con guerra, matando y haciéndose él mismo rey. Pero cuando es Dios y hay un lugar para ti, Dios lo va a hacer y Dios te va a poner y la gente misma nos va a poner. Bendito su nombre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque él, en medio de que dice, bueno, le pregunta, ¿me pondrán por cabeza? Y los ancianos dicen, mira que en Dios
sabemos que si lo haces así, vienes con nosotros, Dios lo va a hacer. Y los ancianos lo pusieron, porque vuelvo a lo mismo. Jefté se fue a entregar a Dios a Tob. Jefté se fue a conocer a Dios, porque lo vemos aquí en el versículo que dice, en el 11, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Él fue a buscar a Dios, él fue a encontrarse con él siempre, y Dios lo hizo habitar, estar en este lugar de Mizpa. Ya vimos que Galaad significa un montón de testimonio. Es la historia de cuando Labán y Jacob se encuentran. Labán quiere que regrese, le reclama de sus hijas que se las había quitado. Jacob le dice, yo trabajé por todo lo que tengo. Y levantan un montón de testimonio en Galaad. Y la palabra Mizpa, ya vimos que significa Jehová atalaye entre tú y yo hasta que nos volvamos a ver. Él fue a Mizpa, a un montón de testimonio, un montón de piedras, sabiendo que él había dejado Galaad, había dejado Mizpa, ese lugar, pero él dijo, yo sé que me voy, pero Jehová está atalayando, Jehová está peleando, Jehová está cuidando este lugar, este pueblo, y voy a regresar. Y regresó para haber sido coronado como príncipe de este pueblo, porque él sabía quién estaba cuidando a ese pueblo, cuidándolo a él. Y entonces encontramos, seguimos leyendo, versículo 12, y envió Jefté embajadores al rey de los amonitas, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra en mi tierra? Y el rey de los amonitas respondió a los embajadores de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra, cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jacob y el Jordán, por tanto, devuélvelas ahora en paz. Lo que estaba reclamando este rey amonita era el territorio de la media tribu de Manasés y la tribu de Rubén y otra tribu de Gad que se quedaron del otro lado del Jordán, porque en algún tiempo Moab y los amonitas vivían en ese entonces. Dice el versículo 14, y Jefté tornó a enviar otros embajadores al rey de los amonitas para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón, mas subiendo Israel de Egipto, anduvo por el desierto hasta el mar Bermejo y llegó a Cades. Entonces Israel envió embajadores al rey de Edom, diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Mas el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Quedóse por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, asentó su campo en esta otra parte de Arnón, y no entraron por el término de Moab, porque Arnón término es de Moab. Y envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole, ruégote que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su término. Antes juntó Sehón toda su gente, puso campo en Jahaz y peleó contra Israel. Empero Jehová, el Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y venciólos, y poseyó Israel toda la tierra del amorreo que habitaba en aquel país. Poseyeron también todo el término del amorreo, desde Arnón hasta Jabor, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que Jehová, el Dios de Israel,
echó a los amorreos delante de su pueblo Israel, y lo has de poseer tú. Si Chemos, tu Dios, ¿y si tiene usted la versión 1909? Usted, hermana Adriana, tiene versión 60 en su celular. La palabra Dios ahí en la 60 está con minúscula o con mayúscula. Con minúscula. Porque en la 1909 y en el original, Chemos, tu Dios, está con mayúscula. Hermano Robert, ¿usted tiene 1909 o 60? Ahí dice Dios con minúscula, ¿sí? Aquí la 1909, Chemos dice tu Dios está con mayúscula, porque la palabra Dios que está ahí, hermanos, es Elohim. Salmo 82:1 dice, Dios está en medio de los dioses, en medio de los dioses juzga. La primera palabra Dios que está ahí es Elohim, pero la palabra dioses en las otras dos palabras también son Elohim. Hay unos seres, hermano, unos entes, y no es el lado angelical, porque el lado angelical son ángeles, serafines, querubines y arcángeles. Pero hay otro nivel en Dios que se llaman Elohim, dioses. En Deuteronomio 32, el versículo, no recuerdo si 8 o 9, pero dice que cuando Dios repartía las naciones, y dice así, a los hijos de Dios, a los hijos de Elohim. Entonces hay Elohim, hermanos, que tienen potestad sobre naciones, sobre pueblos, sobre lugares. Por eso Pablo dice, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, señores y malicias espirituales en los aires. Cuando en Génesis capítulo 6 habla de los hijos de Dios, esa palabra es Elohim. Los Elohim se unieron a las hijas de los hombres. Y la Biblia Génesis 6 habla de los hombres de renombre, que fueron los gigantes. Y esta tierra que está hablando aquí, porque va los embajadores de Jefté y van contra el rey amonita a decirle, lo que tú estás diciendo son mentiras. Y aparte ahorita vamos a leer que habían pasado 300 años. Imagínese que mi descendencia le reclame a su descendencia, que porque yo estuve aquí en Jiquilpan, y le digan, nos deben, ¿verdad? Le digan a sus tataranietos que le debemos algo. Es lo que estaba pasando. Pero esta deidad Chemos, hermanos, que tenían los amonitas, porque era el dios que tenían ellos llamado Chemos, era un Elohim, ¿sí? Era un Elohim, de estos entes, seres espirituales que están en los aires. Que la Biblia dice de todo esto, sí, hermano. Entonces aquí donde dice viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, ahí, Esa palabra es Elohim, hermana. Sí, es Elohim. Sí, hermano. Una cosa es Elohim Jehová. Así es, sí. Otra cosa es Elohim, que es suplantador, sí. Que es imitador. Sí. Sí, y así como Dios, Elohim es un Dios uniplural. Sí. Es decir, son tres, pero es un. Así es. Y cuando hicieron el becerro de oro. Sí, hermano, exacto. Entonces, sí. Aarón le dijo al pueblo, le dijo, este es tu Dios. Aquí esto es tu Elohim. Así esto es Jehová, esto es el Espíritu Santo, esto es el Hijo de Dios, pero en el lado malo. Así es. Sí, ahí cuando precisamente en el becerro de oro,
La Biblia dice Israel, he aquí tus dioses. Y esa misma palabra dioses es Elohim. Ok, vamos, ¿qué es esto? Dios nos hizo a su imagen y semejanza, ¿estamos de acuerdo? Somos las criaturas, los seres, los cuales esa imagen, porque somos hechos en forma de cruz, y la semejanza en Dios es que Dios tiene un cuerpo, un alma, un espíritu, emociones, puede ver, puede sentir. Dios ruega, ¿verdad? Jesús ruega por nosotros. O sea, ese es lo que Dios puso en nosotros. Cuando en Génesis 1:1 dice en el principio Dios, porque Dios al ser humano en la Biblia y en muchas partes se da a revelar progresivamente, de acuerdo a cómo el pueblo, la gente que está formando, progresivamente Dios empieza a dar, a enseñar, como por ejemplo cada creación tuvo una letra de sus nombres, y así Dios va haciendo progresivamente. Entonces el Génesis 1, el Dios Elohim, lo dijo el hermano, es un Dios creador y es un Dios uniplural. Y a Dios también pensó en hacer Elohims, dioses, ¿sí? Porque Dios, como Lucifer, cuando habla de su creación, lo hizo hermoso, le dio todo el sello de la perfección, pero a estos Elohim también Dios les dio de su naturaleza para ser Elohim. ¿Sí me doy a entender? Ser dioses, ser adorados, ser pero estos Elohim, sabiendo y entendiendo, fueron creados obviamente para adorar a Dios, pero recordemos que hubo la rebelión, que también existe el mal, existe Leviatán, Lucifer rebelándose, así que hay seres Elohim buenos que pelean a favor de nosotros, pero hay Elohims que se desviaron, que están haciendo lo incorrecto, porque este Chemos que está hablando aquí la Biblia, lo dice en el hebreo, Chemos Elohim, un ser creado con las mismas características de Dios Elohim. ¿Sí me doy a entender? Los únicos que tenemos la naturaleza a imagen y semejanza de Dios somos nosotros. Dios a un ángel le dio su naturaleza, es mensajero. Los serafines hacen otro trabajo, pero todos, o la tercera parte de toda una hueste espiritual, se desvió, amén, se corrompió, se fue en la rebelión. Pero también hay seres buenos, amén, seres correctos. Todo esto de los Elohim es porque el mundo con estos seres están a un paso de darle el control al anticristo, de darle el control a todo lo que viene. Pero hay un remanente hermoso, tremendo, que cuando nos conservamos como Jefté, dice la Biblia que vamos a juzgar a estos Elohim, a estos ángeles. Qué tremendo y hermoso privilegio y trabajo vamos a tener, hermano. El otro lado es que por eso nos detestan, nos aborrecen, nos odian. Hay una lucha espiritual, lo dice Pablo, la lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra principados, potestades, gobernadores de este mundo, señores, malicias espirituales en los aires. Y usted en un lado, usted y yo no podemos, pero sí nos ven con envidia, con enojo, porque la Biblia habla cuando habla de Lucifer en Isaías, dice que hay estrellas con habitaciones ahí, pero esas estrellas son ángeles, son seres, Dios los va a llevar fuera porque va a poner a su esposa, bendito su nombre, que trabajó, que trató con su vida y que en Apocalipsis 12 dice la batalla de Miguel con sus ángeles que hay en el cielo. Y entonces Dios aún tiene arriba estos seres, están arriba,
con un plan, con un trabajo, con un propósito, pero cuando sea el rapto, Dios dice, es tiempo de que ustedes sean echados fuera, porque viene el remanente, porque viene la esposa, porque viene el pueblo, porque vienen los hijos de Dios a ocupar estos lugares. Bendito su nombre. Por eso Dios quita esta idolatría que tenemos, que hay en nuestra vida, pero trabaja con nosotros, porque la Biblia, por ejemplo, también cuando menciona de Astarte, dice Astarte Elohim. Así que si hay entidades que Dios nos deja ver en su palabra, de seres grandes, tremendos que tuvo Dios, porque el Salmo 82:1 dice así: vosotros, dice, Jehová está en medio de, vamos al Salmo 82:1. Sí, estamos bien, ok, gloria a Dios, puede bendecir a Dios. Gracias, Salmo 82:1 lo dice. Gracias, Jesús. Salmo 82:1, estamos ahí. Dice así, Salmo de Asaf: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Ajá. ¿Cómo ocurre esto? ¿Y cómo puede Dios hacer esto también? ¿Se acuerda cuando Acab, el rey Acab, Jezabel, Elías, y va a haber una batalla? Y entonces todos los profetas a Acab le decían, sí, ve, vas a vencer. Pero había uno que, si no hay otro, le dice el rey de Jerusalén, Josafat, que era bueno, no hay un profeta de Dios que nos diga. Y entonces la Biblia de repente se abre este consejo divino. Dios es Dios, no necesita de nada ni de nadie, pero yo ahí es donde veo en la Biblia una pequeña, debe de haber más, de hecho estamos estudiando, en donde se abre este consejo divino, porque está ahí y se levanta un espíritu, dice la Biblia, pero están más espíritus, están más, y dicen, yo voy a ir y poner un espíritu de mentira en los profetas de Acab. Sí, entonces dice aquí, ¿verdad? Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Ajá. Deuteronomio 32, para poner donde dice que Dios reparte las naciones. Deuteronomio capítulo 32. 7 y 8, ¿sí? 7 y 8. Lo tenemos. Dice así: acuérdate de los tiempos antiguos. Ahí estamos hablando de Olán. Considera los años de generación y generación. Pregunta a tu padre que él te declarará, a tus viejos y ellos te dirán. Y el 8, fíjese lo que dice: cuando el Altísimo hizo heredar a las gentes, cuando hizo dividir los hijos de los hombres, estableció los términos de los pueblos. Aquí en la versión 1909 y 60 dicen, según el número de los hijos de Israel. Pero, por ejemplo, en la Biblia de las Américas, en la Biblia de Jerusalén, dice, según los hijos de Dios. Y esa palabra que está ahí es Elohim. Hermano, aquí lo que nos dice la Escritura, que a estos Elohim Dios le repartió a seres humanos, a gentes y dice aquí, hizo dividir los hijos de los hombres, estableció términos de los pueblos y se los dio a estos hijos de Elohim. Y estos hijos de Elohim era para que nos cuidaran, nos llevaran a Dios, pero se rebelaron. Por eso es que, hermano, sí podemos saber que existen entidades muy poderosas que gobiernan, que rigen,
que hay sobre pueblos, sobre estados, incluso sobre continentes. Guadalupe es un ser que cayó, pero controla de manera increíble. Pero Dios, en un lado correcto y bueno, se los dio, se los dividió. Pero ¿cuál es el fin de estos Elohim? Vamos, por favor, nuevamente a Salmo 82, por favor. Salmo 82, y es aquí donde le digo que tendrán un fin. Salmo 82, versículos 6 y 7. Este es el fin de estos Elohim. Lo tenemos. Salmo 82, 6 y 7 dice: yo dije, vosotros sois dioses, Elohim, e hijos todos vosotros del Altísimo, pero como hombres moriréis. Ok. Yo como hombre, o sea, sé cómo, no puede estar hablando de mí, porque yo sí voy a saber cómo morir como hombre. Ajá. Pero ellos que tienen esa divinidad de Dios, así como los ángeles, los querubines que tienen esa gloria de Dios, Dios les va a quitar esa dignidad y van a morir como hombres. ¿Sí lo podemos ver? Sí, porque no es que yo pueda decir cómo sé cómo morir como hombre, porque ya voy a saber, pero ellos no saben lo que es ser hombres o morir como hombres. Y ese es el castigo que Dios va a hacer con ellos, pero habrá un juicio donde Dios a usted lo va a poner, bendito su nombre. Sí, la tierra que Dios nos dio fue esta tierra y la supimos gobernar, supimos hacer como Jefté. Sí, pasaron cosas malas con esta mi tierra, pero sé que en Dios, por su espíritu, porque Él está en mí, y pude controlarla, y pude hacer lo correcto, y pude hacer lo bueno, y entonces voy a poder juzgar, porque ya hay un juez justo sentado en mi corazón, en mi ser y en mi vida, gloria a Dios, y estos Elohim van a morir como hombres. Volviendo a esto mismo, Dios les dio de Elohim, porque Dios es Adonai, es nuestro Dios, el Dios que provee, el Dios todopoderoso. Está el Shaddai, Adonai, perdón, es el Señor. El Shaddai es el Dios todopoderoso. Yu, Hei, Bau, Hei es el autoexistente, porque Dios se ha dejado ver, gracias, relativamente, progresivamente, mostrándonos sus nombres. Y el nombre más grande que a nosotros nos reveló es el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, porque Jesús significa Jehová salva. Así que sí, hermanos, es Dios hasta arriba, pero Dios también creó unos Elohim, y después de esos Elohim abajo está toda la hueste angelical, y al hombre lo hizo a su imagen y semejanza, pero incluso la Biblia dice, nos hizo poco menor que los ángeles, y los ángeles también es lo que dicen, por esas criaturas no vuelan, no tienen alas, se rebelan contra ti, y por esas mandaste a tu hijo, porque Jesús no se hizo un ser humano para redimirnos, salvarnos a nosotros, gloria a su nombre, y entonces usarnos en la eternidad, bendito su nombre, porque toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para nosotros, para la gloria de Dios Padre. Podemos bendecirle, podemos alabarle, Shahanda, Ribabasahaya. Gracias por tu plan, gracias por esto que haces, Señor, con nosotros en nuestras vidas. Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, gracias, gracias. Entonces, qué hermoso mensaje que usted y yo tenemos. Y esto que le estoy diciendo, gracias a Dios, cuando nos predican, ¿verdad?
nuestra mente puede volar a todo lo que sabemos y sabemos que esto es real y es verdad. Sí, hermano Pedro, estamos con estos Elohim que fueron. Sí, sí. Sí. Él tuvo un más grande consejo que antes de haber hecho al hombre se juntó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, sí, sí. E hicieron el plan y propósito de su voluntad para cada uno de nosotros. Sí, amén, amén. Que después de haber hecho el propósito de cada uno de nosotros, un libro de Amén, amén, sí. Él se dedicó ya a hacer nuestra alma. Amén. Así es. Sí, sí, lo más grande, aquí el Salmo 82, obvio no habla de eternidades. Sabemos cuando habla Dios de la Olán, de Kedén, es la divinidad formando primero como ingeniero el propósito de su voluntad y después haciendo un plan maestro a través de su Hijo. Pero en esos dos planes, en Dios, para compartir, para saber quién era Él, hizo también este consejo de dioses, porque lo dice ahí, hermano. Sí, esto de los dioses es en lo creado ya, cuando el Hijo ha creado todas las cosas, pero Dios para esta humanidad, estas piedras de fuego que creó, todo esto de mundos, Dios dice, tengo un consejo divino. Sí, que unos se rebelaron, pero hay otros que están a favor de nosotros, peleando con nosotros. También, aunque lo que escucharon y oyeron, ellos siempre han dicho, yo sigo eligiendo por el propósito y plan de Dios que hizo para mi vida. Y es lo que Dios quiere de la esposa, que el propósito y plan de su vida que hizo para nosotros se cumple en Dios y nosotros poder llegar a la meta. Bendito sea su nombre. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, volvamos a Jueces. Nos metió Dios ahí a Chemos, pero estaba estudiando precisamente y dice ahí Chemos y está en mayúscula, en la 1909. No me puse a buscar en otras versiones más, pero está hablando de estos Elohim, ¿sí, hermanos? Sí, porque no sé si usted de repente vio, pero sí vio, hermana Silvia, en nuestra Biblia que dice Dios con mayúscula, pero es Chemos. Dice, estoy en el 11, ¿verdad? Gracias, Jesús. 24, dice, si Chemos tu Dios te echase alguno, así estamos ahí, Jueces 11, 24, ¿no lo poseerías tú? Le está diciendo aquí Jefté, mira, a nosotros nos lo dio Dios, bendito su nombre, pero si Chemos te lo da a ti, dices, pues es mío, y ahora sí que Chemos, si es poderoso, es lo que está diciendo, si es un Elohim, si es un Dios grande, y te lo dio a ti, nos echó a nosotros, pues tú la tendrías, ¿sí? Diciéndole, sabes, lo que Dios nos lo da Dios. Y si hay otros dioses que sí son poderosos y dan cosas a las gentes, pues lo deberías de tener. Así que, hermanos, ahorita levantó el hermano Robert, es real, hermano, bendito su nombre, que lo que Dios nos da, Dios pelea por aquello que ya nos dio. Y por su esposa, hoy Dios está peleando. Gloria a su nombre. Sí, hermano Robert. A ver, ¿qué? Eclesiastés, ¿qué? Leamos ahí, hermanos, eso está interesante, porque sí, Eclesiastés 5:8, hermano, y es real. Entonces, la escritura nos deja ver pasajes donde hay alto y alto y alto, pero sabemos, pero poniendo en punto de estos Elohim, ¿sí estamos? Incluso ángeles, arcángeles y todo esto, ¿estamos de acuerdo? Eclesiastés, ¿qué?
Eclesiastés 5:8, Proverbios, Eclesiastés 5:8. ¿Lo tiene? ¿Lo tenemos? Dice, si violencia de pobres y extorsión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de esta licencia, porque alto está mirando sobre alto y uno más alto está sobre ellos. ¿Quién es, verdad? Ya vimos, por todo el contexto podemos saber, ¿verdad? Que dice Deuteronomio, y Dios cuando repartía a los pueblos y a las naciones y a las gentes, a los hijos de Dios. Amén. Entonces ahí está. Gracias, hermano. A los hijos de los hombres, así. Es importante, o sea, lo que yo aprendo en esta mañana. Sí, hermano. Que aún a los malos, a los idólatras, sí. a lo peor, sí, podemos decir que a lo mejor estamos ahí nosotros. Sí. Entonces, repartió territorio. Sí, hermano. Hitler, Dios le repartió. Mussolini, Dios. Lo hizo, por ejemplo, con Hitler, los malos, diciéndole, te doy la oportunidad y tú puedes cambiar y hacerlo diferente. Y al final, como Jefté, como Abimelech que estamos viendo, siempre es, ¿qué vamos a elegir? ¿Cuál es mi elección? Amén. ¿Cuál es mi elección? Ok, volvamos a Jueces 11. Gracias, hermano. Está esa cita tremenda. La voy a anotar. Gloria a Dios. Jueces 11:25. Dice, ¿eres tú ahora en algo mejor que Balac, hijo de Sefor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando, aquí está, mire, por 300 años a Hesbón y sus aldeas y Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están a los términos de Arnón. ¿Por qué no las habéis reclamado en ese tiempo? Y bueno, hice todo esto también porque dice aquí la Biblia que Israel venció a los amorreos. Y en la Biblia a los amorreos se les conocía por gigantes. Cuando vemos profecías que hablan los hombres de Dios y del amorreo, dicen, ellos eran altos como el roble. Y es que estos amorreos surgen o continuaron de la unión de los Elohim con las hijas de los hombres. Esta procreación hizo seres gigantes. Por eso en el diluvio mueren estos hombres valientes, pero recordar que estos seres son espirituales, ¿sí? Estos seres son espirituales, ¿sí? Y el espíritu en el diluvio no murió. Por eso es que continúan habiendo gigantes en la Biblia, continúan habiendo. Y hoy dice la Biblia que se llamaban hombres de renombre. Hoy tal vez no hay tantos gigantes entre nosotros, pero estos Elohim, y hay aún las mujeres hermosas, y existen en el mundo seres famosos que la gente adora, artistas de las telenovelas, actores, los Avengers, ¿verdad? Las películas. Siguen obrando estos seres, siguen porque el mundo espiritual sigue en auge, en vogue al día de hoy, ¿sí? Y ya no son como antes porque el enemigo cambia y muta como ángel de luz. Y hoy sí son influencers, youtubers, artistas, futbolistas, equipos, gobiernos, porque Dios gobierna sobre todo esto, pero sí en su autoridad soberana de repartir, deja estos seres que al tiempo que Dios diga en que van a morir como hombres, sigan obrando y actuando.
porque a usted y a mí, de igual manera, nos dio Dios una libertad de poder hacer y elegir lo que nosotros queramos. Así que sigue habiendo, hermanos, sigue haciendo, y todo está conjugado para que se levante el anticristo y el mundo sea gobernado por todo esto que está, ¿sí? Y el ser humano, como es lo que tiene en el corazón, lo mismo que con Israel, ¿quieres esto? Esto está en tu corazón. Nos vamos a ir, bendito su nombre, pero todo eso va a salir y el ser humano en un inicio va a estar contento porque todo lo que tiene en su corazón, este anticristo, estos seres se lo van a estar dando. Pero al final sabemos, viene el Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Jesús, gracias. Sé que hay gente que dice cosas así, ¿por qué va a dejar esto? Que pase, porque volvemos a eso mismo, es lo que está en el corazón de los hombres y va a surgir. Entonces viene Dios y todo aquello que no es como Él, Dios lo va a destruir. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Es con su espada, tienen estos seres los días contados. Hermano, hoy más que nunca, porque estamos así de que pase y de que ocurra, pero guardemos, conservemos nuestra vida espiritual, no nos alejemos, venga lo que venga, pase lo que pase, hoy más que nunca, todo esto orillándonos, alejarnos, apartarnos, pero hermanos, estamos sabiendo que Dios nos guarda, está en nosotros y más están con nosotros para poder pelear. Hay un alto sobre todo esto y a ti acudimos, nuestro Dios, a ti acudimos, Señor, y tú nos defiendes y nos guardas como tu esposa, Dios. Gracias, 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 Dios. Versículo 27, creo que no vamos a llegar a la hija de Jefté, pero ustedes díganme, ¿verdad? Así, dice 27, así que ya yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo haciéndome guerra. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones de Jefté que le envió. Y el espíritu de Jehová fue sobre Jefté y pasó por Galat y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galat, y de Mizpa de Galat pasó a los hijos de Amón. Y en el 30 dice, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que me saliere a recibir de las puertas de mi casa, cuando volviere de los amonitas, en paz será de Jehová y le ofreceré en holocausto. Pasó pues Jefté a los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano, y los hirió de grandísimo estrago desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas. Así fueron domeñados los amonitas delante de los hijos de Israel. Entonces vemos a Jefté haciendo un voto. Jefté no vaciló más, bendito su nombre, y fue y peleó en contra de los amonitas. Fue y vino y peleó. La versión de las Biblias de las Américas, en el versículo 31, que dice, cualquiera que me saliere a recibir de las puertas de mi casa cuando volviere de los amonitas, en paz, dice, será de Jehová. Y dice en la versión de las Américas, y la ofreceré a Jehová o lo ofreceré en holocausto. En la Biblia de las Américas, aquí en todas nuestras Biblias aparece y, pero en la Biblia de las Américas aparece o la entregaré a Jehová o lo ofreceré en holocausto, esperando Jefté que saliera tal vez encontrarse con algún animalito y decir, lo ofrezco en holocausto, pero también dice, lo entregaré a Jehová. Tal vez
Jefté, siempre un siervo, salía a recibirle, pero él hizo voto a Jehová. Él hizo una promesa a Dios, y las promesas a Dios hay que hacerlas, hay que cumplirlas o no abrir nuestra boca. Amén. Porque en Dios hay que hacerlas, lo que hicimos, lo que prometimos. Y entonces, versículo 34 dice: y volviendo Jefté a Mizpa, a su casa, he aquí que su hija le salió a recibir con adufes y danzas, y era la sola, la única suya, no tenía fuera de ella otro hijo ni hija. Y como él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, de verdad me has abatido, y tú eres de los que me afligen, porque yo he abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme. Entonces viene la hija, viene danzando, y en este punto, en este lado de esto de ser hija única, tal vez hoy sé que también hay repercusiones. Una, por ejemplo, la mujer se le quita el apellido porque los hijos, el primero que está es el del hombre. Esto es algo que puede estar sucediendo dentro de sucede en nuestra sociedad, de los hombres que tienen solo hijas. Se va a quitar mi apellido, pero dicen, si tengo un varón, bueno, mi apellido sigue. Una ocasión, ¿verdad?, le preguntaba a un varón: oye, mira, pues tienes puras hijas, yo tengo una hija. Y lo expresaba él y me decía: pero es que realmente algo sí sé, tal vez se quite mi apellido, pero sí sé la clase de hija o de hijas que estoy formando para crear hogares que tengan, y sí, mis nietos tendrán el primer apellido del papá, pero sí sé por qué, dice, las hijas que estoy haciendo. Pero en este entonces también las propiedades que tenían, porque todo juez, todo hombre en Israel se le había dado propiedades, el hecho de no tener, porque aún a las hijas se les daba. No sé si se acuerdan ustedes, con Moisés vinieron unas hijas, unas mujeres a pedir la herencia de su padre. Pero aquí, al no haber o al entregarla a Dios, porque fue lo que pasó, porque hasta el momento Dios nunca ha aceptado un sacrificio humano, no es bíblico, no la ofreció en holocausto, la entregó completamente a Dios. Jefté hizo el voto, y a veces tal vez hay padres que hacen o tienen sueños con los hijos, pero por un lado sí, una parte sí es los hijos nuestro reflejo de lo que hacemos, somos, porque en la Biblia la hija pudo haber contestado, vamos a ver su respuesta, y haber hecho algo distinto y diferente, pero vean lo que contesta la hija, ¿verdad? Jefté rompe sus vestiduras por eso, porque en realidad ya no iba a poder tener más descendencia, y eso en Israel en esos tiempos sí era bien importante. Pero dice el 36, ella entonces le respondió: Padre mío, has abierto la boca. ¿Sí? Hablaste, papá. Este es mi hijo, el ingeniero, ¿verdad? Este es mi hijo que va a ser no sé, ¿verdad? ¿Qué le dijo a sus hijos de pequeño? Este va a ser algo. Si has abierto tu boca, Jehová, haz de mí como salió de tu boca. Pues que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón. Entonces era un buen líder, pero tenía y había hecho buena hija. No pasó su enojo, no pasó su angustia. Y la hija, lo que vemos es un reflejo de un padre que la educó bien, que conoció a Dios e hizo las cosas bien. Porque hay momentos que nuestros hijos de verdad deciden por ellos y hacen, hay hijos exitosos, pero a veces alejados de Dios. Que Dios nos ayude
tengo una hija, hay quienes a veces dicen, es que los hijos, y hablan, pero ya cuando crecen, se hablan cosas porque tal vez los hijos se desvían. Dice que había un hombre de Dios, bueno, un pastor, y en la iglesia enseñó de eso duro, ¿verdad? Esto es malo y todo malo, pero el hijo se fue a Estados Unidos y regresó tatuado. Y dice que el pastor ya de repente empezó a cambiar sus prédicas, pero los tatuajes no son malos, porque ya a veces el solapar a los hijos puede ser también, ¿verdad? Lo malo, lo incorrecto. Y nosotros hijos, si tú eres hijo, tus papás han sido cristianos, pero tú fallas o llegas a fallar aún como hijo de pastor, gracias a Dios está la sangre de Jesús, porque tal vez tus padres sí están caminando muy fuertemente, pero tal vez los hijos fallan porque el mundo afuera está tremendo, difícil, pero vuelve a los pies de Cristo, porque Él te está esperando para perdonarte, para amarte y para saber que todos la regamos, todos nos equivocamos, pero esta hija era un buen reflejo de un padre que había hecho las cosas correctamente, porque vamos a ver, dice 37, y tornó a decir a su padre, hágame esto, déjeme por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve, y dejóla por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre e hizo de ella conforme a su voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. De aquí fue la costumbre en Israel que de año en año iban las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, galadita, 4 días en el año. Entonces lo que vemos es que la consagró, la llevó al templo. Ella fue una heroína, porque la palabra endechar, hermano, hay endechas fúnebres, sí, pero esta palabra endechar significa atribuir honor, significa escribir alabanza, significa celebrar, significa conmemorar, ¿sí? Significa atribuir honor, escribir alabanza, celebrar, significa conmemorar. Ella se volvió una heroína, un ejemplo, diciendo, iban a verla, diciendo, wow, qué hermoso ejemplo de esto, de este hogar, de esta familia. Dice que no conoció un marido terrenal, pero gracias a Dios en el templo, ella conoció un esposo, bendito su nombre, un marido. Y entonces esta muchacha del esposo la llenó de gozo, de felicidad, porque en la Biblia encontramos gente que vivía en el templo, gente que estaba en ese lugar, y él la consagró, y la hija dijo, Padre, abriste tu boca, heme aquí, aquí estoy, Señor, aquí estoy, déjame ser esta esposa de un esposo celestial que va a venir a consolarme, a ser mi dueño. Pero esta es la historia de Jefté, gloria a su nombre. Esta es la historia de este hombre y de cómo de lo malo a su vida pasó a hacer lo correcto, a hacer lo bueno delante de Dios, y pasó a ser un juez, un príncipe en medio de su pueblo. Es el llamado para nuestra vida. Hay una lucha, hay cosas tremendas que pasaron en nuestra vida, pero podemos elegir. Esta hija al final siguió eligiendo por Dios y dijo, Padre, heme aquí, aquí estoy, entrégame a Dios, entrégame al templo. Y yo creo que es lo que Dios quiere de nosotros, que nos consagremos para estar en ese lugar, en el reino del Padre, siendo entregados, consagrados para Dios. Podemos ponernos de pie, podemos dar gracias a Dios, podemos decirle, Señor, te damos gracias y ayúdanos, Padre. Padre, venimos delante de ti. Te damos gracias el día de hoy, Sharabasi. Tú eres bueno, tú eres fiel. Tú eres justo, Señor nuestro Dios. Tú, Señor, tienes un plan y un propósito. Así pensaste en la vida de Jefté, que fuera despreciado, nacer de una ramera, siendo un bastardo, sus hermanos decirle, no reinarás con nosotros. Pero había una herencia que Dios le iba a dar,
y era en un proceso, en un trabajo en su vida, viviendo con hombres de igual manera. Y damos gracias por este lugar y por la iglesia. Y porque venimos aquí, Señor, y quien está al frente no somos los mejores. Ciertamente hombres restaurados, cambiados por tu amor. Y gracias porque aquí de igual manera llegamos hombres, mujeres, Dios, que tenemos y hemos pasado y vivido cosas tremendas, terribles, pero Señor, elegimos por ti. Así lo pensaste, así fue, Señor, y aún seguirá siendo a lo que venga a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que la gente pueda venir a nosotros y poder ser ese faro, esa luz. Y Dios, los que estén con nosotros, poder ser transformados, cambiados a tu imagen, que se vean como tú, Señor. Y nuestras luchas, nuestras batallas, con todo lo espiritual, tú eres el alto por encima de nosotros. Bendice la vida de nuestros hijos, bendice la vida, Señor, aunque a veces como padres vemos las cosas que eligieron, Señor, pero bendícelos, ayúdalos, y que podamos, si ellos puedan regresar, volver, y los que están en el camino, que no se aparten, que no se desvíen, Señor, sino que se consagren para ti. Padre, gracias por tu palabra, gracias por Galat, gracias por Mizpah, porque Jehová atalaye entre tú y yo hasta que nos volvamos a ver. Mizpah, santo su nombre. Gracias por este momento. Ve con nosotros, ve con nuestra vida y nos despedimos de este lugar con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom.